Bien, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por su presencia. Y vamos a dar comienzo porque estamos un poco atrasados. Voy a manejar este seminario o esta conferencia en estos términos, una introducción rápidamente, desafíos que presenta el manejo de los potreros, oportunidades que tenemos en el trópico básicamente, y finalmente las conclusiones. Nosotros tenemos un reto tremendo porque las condiciones tropicales son especiales, son diferentes. Y realmente nuestro grave problema es que hemos tratado de copiar situaciones, tecnología desarrollada en condiciones de clima templado y la hemos querido imponer a troche y moche en condiciones tropicales. Y eso, pues, ha sido un motivo de grandes frustraciones en mucha gente. El suelo en condiciones tropicales es diferente porque está afectado por muchos factores, entre ellos el clima, por supuesto, y su origen. La topografía en el trópico, pues no es que sea extremadamente diferente, pero se va formando en función de las lluvias, se va formando en función del manejo que el clima le ha dado durante millones de años. Y por supuesto, ese suelo y esa topografía difiere tremendamente de las condiciones templadas. Y por supuesto el clima, ¿no? Nosotros tenemos un clima muy uniforme en el sentido de temperatura, tenemos unas precipitaciones por periodos bien definidos que son cada vez como que más abundantes y luego la sequía también más abundantes. Entonces, pero son factores que difieren totalmente del clima en condiciones templadas, porque en condiciones templadas tenemos 4 estaciones, mientras que en condiciones tropicales solamente tenemos 2 estaciones, que son la de lluvia y la de sequía. Los factores bióticos también son algo sumamente importante, porque resulta que dentro de la fisiografía que tenemos en el trópico, la abundancia vegetal, la abundancia de animales, la biodiversidad que hay allí son extremadamente importantes. Y, por supuesto, los factores antrópicos que somos los hombres, las personas que intervenimos la naturaleza y que de alguna forma también estamos condicionados por el ambiente. Entonces el hombre tropical tiene una visión de la naturaleza diferente al hombre que está en condiciones de clima templado o en condiciones extremas, como serían los esquimales en condiciones de permanente hielo. El clima tropical ha moldeado pues unas selvas que son muy biodiversas y muy interesantes porque son muy ricas y se complementan totalmente. Pero la ganadería ha venido a intervenir estas selvas, los ganaderos, los hombres, y hemos destruido esta biodiversidad para quemar toda esta estructura y crear potreros que son hoy día el acusados del cambio climático y de los problemas que tenemos. Y eso viene por la intención de tener potreros de monocultivos sin ningún árbol y con un suelo expuesto al clima, a las lluvias torrenciales, a las altas temperaturas, a la inclemencia del sol, que obviamente ese suelo, además sometido a procesos de arado, de rastreo, del uso de maquinaria de forma intensiva o semi-intensiva,
lleva a que ese suelo cada vez se degrade más, sea lixiviado por las lluvias torrenciales y cada vez más pobre. Entonces eso nos obliga que para tener una visión como la que tenemos en la foto, tenemos que utilizar más fertilizantes. Y los fertilizantes son de origen químico. Entonces vamos en un proceso de degradación continua, permanente y exigencia cada vez mayores. Por supuesto, en condiciones como esta de monocultivo, es mucho más fácil el ataque de plagas y entonces se presentan periódicamente plagas que acaban con el pasto, enfermedades que golpean a nuestros animales, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de condiciones tropicales tiene que ser repensado y desecharnos de la cabeza, quitarnos completamente ese complejo que generamos en muchos técnicos. Nos ha pasado a todos que vemos con envidia que una vaca da 30 litros y que la nuestra da 10 o 8 o 12 o 15, dependiendo también de la temperatura del sitio en que estamos evaluando. Pero en condiciones tropicales, de trópico bajo, donde las temperaturas están sobre 28 y normalmente en 32, 35 grados en el día, entonces esa situación es realmente problemática. Y las enfermedades son devastadoras ahí. Entonces, el sistema químico, mecánico de agricultura que ha sido desarrollado para climas y suelos templados no puede ser aplicado en el trópico. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el trópico requiere el desarrollo de un sistema propio que nosotros hemos desechado y, por supuesto, al tener animales importados, tener pastos importados, tener una agricultura con un sistema de mecanización importado, pues tenemos que meter fertilizantes, tenemos que meter agroquímicos, tenemos que meter insecticidas, tenemos que meter vacunaciones permanentemente que alteran y que cada vez nos hace más dependientes, más esclavos de esas químicas que realmente no se justifican. El problema básico de nuestros animales en condiciones de pastoreo es el consumo voluntario. Garantizar una calidad de pasto que el animal, al consumirlo, llene los requisitos de su producción. Y por supuesto, el manejo del potrero de una forma integral del suelo y de los animales para que eso se complemente y se coadyuve y no que se deteriore. De tal forma, pues, que los desafíos son grandes. Todos sabemos perfectamente cómo el pasto crece y el momento óptimo en que debemos cosecharlo para que tenga un máximo de contenidos digeribles y un mínimo de una fracción no digestible o lignificada que todos dominamos, conocemos. Pero eso requiere también que cada suelo, cada estructura tiene un manejo diferente. Cada finca es un mundo distinto porque los suelos difieren, el clima varía y el tamaño de la finca también influye, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo del pasto en estas condiciones tiene que ser visto de una manera integral. Todos, como vimos en la foto anterior, al ver un potrero que parece una mesa de billar, todo uniforme, con un pasto único, nos parece bonito a la vista. Pero realmente eso es, o ahí radica el problema en el trópico. Esta fotografía muestra abundancia de pasto no uniforme, porque hay varios pastos allí, varios gramíneas, y el rebaño está en el potrero de un lado donde están pastoreando. Fíjense ustedes que
luego que los animales pasan al potrero que está acá enfrente, el potrero que está verde, y ocupan ese potrero, entonces esa situación queda allí. Le voy a devolver la foto para que puedan ver otra vez la foto anterior y vean cómo va a quedar después de un pastoreo intensivo. Aquí ya ustedes ven que prácticamente fue una segadora. ¿Eso qué implica? Una ocupación corta, muy corta y alta densidad animal. ¿Por qué? Porque el pasto acumula reservas en las raíces. Y cuando usted lo poda, él empieza a usar esas reservas para retoñar, para empezar a crecer otra vez. Si usted ocupa el espacio por más de un día, el potrero va a empezar a retoñar, a crecer de nuevo. Y el segundo día hay pasto nuevo, originado en esas 24 horas que pasaron de ayer a hoy. Entonces, el pasto tiene menos reservas radiculares y el ganado que está allí se lo vuelve a comer. Probablemente ese pasto retoñado le parece mucho más fresco, más agradable, más apetecible y por supuesto el ganado va a comerlo otra vez. Entonces, eso significa que el pasto se va quedando sin hojas y sin reservas radiculares. Eso arruina el potrero. Mientras que si usted hace un pastoreo súper intensivo con una ocupación muy alta, usted elimina las hojas y se va a otro potrero. Entonces el pasto tiene todas las reservas para empezar mañana su crecimiento de nuevo. Y no va a haber deterioro. Al contrario, va a tener una respuesta, un retoño, un recrecimiento extraordinariamente efectivo. Y lo otro es que la forma que, porque nos han acusado de que los animales son los contaminantes, no, los animales no contaminan, los animales producen CO2 y metano porque ese ha sido su ciclo durante toda la evolución. Ese CO2 y ese metano, el metano es transformado a CO2 y el CO2 es en la atmósfera utilizado por los pastos otra vez para seguir creciendo. Y entonces, también en el subsuelo, en el suelo y en las raíces se guarda ese carbono. Entonces, este es un ciclo cerrado. El pasto captura el carbono, la vaca se come el pasto, bota el carbono va a la atmósfera y regresa otra vez al pasto a través de ese ciclo. Mientras que por otra parte tenemos el petróleo y el carbón, que son combustibles fósiles, es decir, que están allí guardados en el subsuelo. El hombre descubrió que sacarlos era bueno y eso ha permitido un desarrollo industrial tremendo que ahora nos hemos dado cuenta que ese carbono que acumula la quema del petróleo y del carbón, pues no se va a recuperar en pasto. Y encima de eso, pues hemos destruido una gran cantidad de pastos y de forestas y de bosques para hacer agricultura y para hacer ganadería. Entonces, allí pues está el hombre que usa el auto y dice que está peleando contra la contaminación, pero resulta que cada vez que va a la esquina en auto está contaminado. Entonces tenemos oportunidades. Nosotros tenemos que respetar 3 estratos básicos que existen en nuestras fincas, en nuestros potreros. Uno, que son los árboles altos. El otro, que es el arbustivo, que son árboles más pequeños, de mediano porte, y el herbáceo, que serían las gramíneas, o algunas leguminosas rastreras que están allí entrelazadas con las gramíneas. Esto es
básico y es importante que nosotros tengamos en mente. Los animales entonces tienen la oportunidad de consumir la gramínea, de tener árboles que le permiten sombrearse allí y al mismo tiempo las leguminosas que son altamente ricas en componentes nutricionales, nutracéuticos, importantes para el bienestar del animal. Una hectárea de buenas pasturas y árboles es capaz de secuestrar en un día la contaminación producida por una vaca durante un año. Entonces, fíjense ustedes cómo un buen potrero, en vez de producir contaminación, lo que está es ayudando a descontaminar la atmósfera de CO2, a reducir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Los árboles tienen un efecto positivo sobre el suelo. Incrementan la fertilidad del suelo, mejora su estructura, disminuye los procesos de erosión, aumenta el reciclaje de nutrientes. Fíjense ustedes que estos árboles están tomando nutrientes de mucha profundidad en el suelo, de 4 metros, 5 metros. Y esos nutrientes están en las hojas. Cuando las hojas se desprenden, caen sobre la superficie del suelo. Y al descomponerse esas hojas, incorporan los nutrientes que trajeron a la superficie del suelo. Entonces, allí vemos nosotros la gran ventaja que tiene la estructura radicular del árbol en contribuir a la riqueza nutricional del suelo. El que haya árboles, debido pues a la profundización de sus raíces y al tipo de árbol que sea, también aumenta la fijación de nitrógeno, que es sumamente importante, en el caso de las leguminosas, y aumenta la biodiversidad, porque entonces en ese suelo va a haber una mayor cantidad de microfauna, de lombrices, de grillos, de escarabajos, de microbios, ayudan a la descomposición de las hojas, ayudan a las galerías en el suelo que permiten la aireación del suelo y mejora la estructura. Esta hojarasca entonces además sirve como aislante térmico porque se impide que el sol caiga directamente sobre el suelo, ayuda a retener humedad porque esa hojarasca, una hoja sobre otra, va produciendo un efecto como de esponja y ayuda a retener la humedad. Aumento de la microfauna, reciclaje de los nutrientes, incremento de la materia orgánica. Entonces, este poco de hojas que se van destruyendo allí con el tiempo, se secan y se tuestan. Cuando el animal pasa y las pisa, las requebraja. Eso va haciendo una reducción en tamaño y luego la humedad que tienen, al retener la humedad de la lluvia, pues aumenta el contenido de microorganismos que ayudan a la descomposición de esas hojas y al mejoramiento del contenido de materia orgánica presente en el potrero. Los árboles también tienen un efecto sobre los animales, porque las hojas de los árboles tienen metabolitos secundarios. Estos metabolitos, por ejemplo, afectan la población de protozoarios en el rumen, la reduce. Los protozoarios son grandes productores de hidrógeno. Entonces, cuando se produce más hidrógeno, de alguna forma el animal tiene que eliminarlos y dentro del rumen tiene el mecanismo de capturar los hidrógenos formando metano. Y esa es la forma por la cual el animal produce metano, para eliminar los hidrógenos que además acidifican el rumen. Entonces, estos metabolitos afectan a los protozoarios y por esa razón, al nosotros eliminar ciertos protozoarios, pues reducimos la cantidad de metano que está produciendo
el animal. Pero además, esos metabolitos secundarios también afectan otros mecanismos de metabolismo en el rumen. Esos metabolitos, por ejemplo, están unidos estrechamente a las proteínas e impiden que las proteínas sean degradadas en el rumen. Entonces, esos metabolitos que están allí, especialmente en las plantas leguminosas, en las plantas de hoja ancha, nosotros favorecemos que haya proteínas sobrepasantes al pH del rumen, que es alrededor de 6.3 a 6.7, 6.8. Ese tanino o esos metabolitos secundarios están estrechamente unidos a la proteína. Cuando llegan al abomazo, el pH del abomazo es 2 o menos, inclusive 1 punto algo. Entonces ese pH hace que el tanino se desprenda, se separe de la proteína. Entonces la proteína queda sola, aislada, allí dentro del abomazo, donde el ácido clorhídrico y las enzimas que degradan la proteína van a atacar a esa proteína. Y el tanino queda excluido de esa acción y pasa al intestino. ¿Cuál es el efecto del tanino liberado en el intestino? Que va a afectar la población de parásitos. Entonces, fíjense ustedes, tenemos un beneficio que es la reducción en la producción de metano. Tenemos un beneficio que es el sobrepaso de la proteína. Y tenemos un tercer beneficio que es afectar a los, parásitos intestinales. De tal forma, pues, que tenemos una importancia tremenda en el consumo de hojas anchas, de leguminosas en el potrero. Bien. Entonces, fíjense, bueno, se me escapó aquí una parte final que dice los árboles disminuyen hasta 12 grados la temperatura del ambiente. Significa que el animal, al estar en mejores condiciones, va a tener una o mejor ganancia de peso, mayor producción de carne o una mayor producción de leche. Entonces, es sumamente importante la sombra porque reduce la temperatura, aumenta la hojarasca, etcétera, etcétera, que ya mencionaba. Los árboles tienen efecto positivo sobre el ambiente porque producen oxígeno. Ustedes saben que el árbol consume CO2 y bota oxígeno al aire. Entonces limpia el ambiente. Forman suelos fértiles, por lo que hemos dicho, las hojarascas, la cantidad de animalitos, el mantener ese ambiente allí de los animalitos. Pero cuando nosotros usamos los insecticidas, como la ivermectina que escapa del animal en las heces, en la bosta y cae al suelo, resulta que esa ivermectina mata a los insectos, mata a los coleópteros que están allí en el suelo. Y entonces resulta que esos animalitos son los que nos ayudan a tener un suelo fértil, un suelo activo, un suelo funcional. Los árboles, entonces, como yo les dije, al tener esa hojarasca en el suelo, ayudan a retener el agua, a funcionar como una esponja, y eso ayuda a rellenar los acuíferos. Ayudan a que no haya erosión, ayudan a que no haya un lavado del suelo, y entonces se mantienen ríos y lagunas más limpios. Sirven como
refugio para la fauna. Hay que ver la cantidad de aves que aparecen en un potrero con árboles. Y esos animalitos, muchos de ellos son consumidores de insectos. Y entonces van a ver ustedes cómo esos aves, esos pájaros, garzas, se consumen las garrapatas. Consumen las garrapatas que tiene el animal. Y por supuesto, eso es una ganancia adicional. Se regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. ¿Qué árboles sembrar? Mucha gente dice, bueno, pero yo ya deforesté o me conseguí este terreno deforestado. ¿Qué siembro? Por supuesto, lo primero es no elimine ningún árbol. No deberíamos eliminar ningún árbol. Segundo, no utilizar herbicidas porque los herbicidas acaban con todo lo que no es hoja ancha, dejan las puras gramíneas y no dejan que ningún árbol crezca. No utilizar fertilizantes químicos porque usted compra urea o compra 15-15-15 o cualquier otra fórmula y usted lo que está es acidificando el suelo y haciéndolo que a la larga más pobre y requiriendo más cantidades de esos fertilizantes químicos. Y lo otro es quítese de la cabeza la palabra malezas. No hay maleza, hay buenezas. Todos los plantas que están en un medio ambiente son necesarias, todas son útiles. Y cuando nosotros tenemos entonces una verdadera observación de la naturaleza, cuidamos que esa naturaleza se mantenga sin destruirla, sin alterarla. Y ustedes, fíjense ustedes acá en cualquier parte de una finca, ustedes van a ver que a la salida de la vaquera o a la salida de los corrales, donde los animales han pasado y dejan la bosta, nacen arbolitos. Por supuesto, como es un tránsito allí, es un callejón de uso diario, pues allí esos árboles no se van a establecer. Pero esta misma situación ocurre en el potrero y estos arbolitos van a nacer dentro del pasto. Y como están enterrados allí con la bosta, el animal cuando regresa no lo consume porque esta bosta le impide al animal que lo consuma. Entonces él se desarrolla. Por supuesto, a la larga usted va a tener una enorme cantidad de árboles y de vez en cuando sería conveniente dejar los que están mejor hechos, mejor desarrollados, eliminar a machete algunos, de tal forma que el potrero no se convierta en un bosque cerrado, pero que haya suficientes árboles para la sombra y la hojarasca y el consumo de los animales también. De tal forma, pues, que los arbustos, los árboles más altos, los animales tienen acceso a consumir las hojas de esos árboles y de esos arbustos. Y esa hojarasca que crece aquí sirve de fertilizante para el mismo pasto que está creciendo. Otra foto de otra finca en otro espacio, donde se ve la cantidad de árboles, la cantidad de sombra y las diferencias que hay en los tipos de gramíneas. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero esto es un monte. Yo no sé si en Ecuador se usó, en otras partes de Latinoamérica, pero les digo que en Venezuela nuestros abuelos y más atrás tenían media finca sin tocar y eso lo llamaban la montaña. Entonces los animales que estaban en el escotero o en las vacas secas que salían del rebaño de ordeño y que estaban preñadas, las metían aquí en estos potreros que eran montaña.
Habían árboles de todo tipo, algunas gramíneas y algunas otras herbáceas. Y entonces el ganado pasaba allí 2, 3 meses hasta que lo veían que estaba llenando ubre y lo sacaban de la montaña y lo traían cerca de la vaquera para esperar el pasto. Esos animales venían de la montaña con el pelo brillante, redondito. ¿Y quién los desparasitó? Pues los árboles que estaban allí, las leguminosas que habían allí. ¿Quién los engordó? La proteína que tenían esas hojas de leguminosas. Entonces, esto no es una finca llena de monte, esto es una finca tropical manejada adecuadamente. Y los animales van a conseguir allí los nutrientes, los fertilizantes, los insecticidas que necesitan para controlar sus parásitos. Esos animales también es importante que estén en congruencia con el tipo de pasto que tenemos. Y el animal criollo fue el animal que trajeron los españoles y que se adaptaron durante 500 años en el trópico y que fueron resistentes a toda esa cantidad de cosas que hemos visto que no los mataron. Se murieron muchos, pero los que quedaron vivos no se murieron y allí obviamente que se reprodujeron y son los animales que tenemos sumamente resistentes al medio. Son animales que consumen cualquier cantidad de diferentes pastos y hierbas que hay en el potrero y que se mantienen sanos. Y decimos, son resistentes a los parásitos. No, es que están comiendo. Sí, son resistentes, pero tienen un consumo de hojas que ayuda al desparasitar. Esos animales criollos pues tienen unas enormes ventajas. Resistencia a los climas rigurosos. Consumen cualquier tipo de dieta fibrosa, tolerancia a los ectoparásitos, fertilidad elevada, longevidad en las vacas, acostumbradas al clima tropical. Esa foto, ese día probablemente la temperatura estaba en 36 grados. Eso es una foto del estado Zulia en Venezuela, del ganado criollo limonero. El ganado tiene un temperamento dócil, tiene facilidad al parto, tiene resistencia a la queratoconjuntivitis, porque tiene los párpados pigmentados, entonces sus ojos son favorables al clima y al ambiente tropical. Mire, tienen un gen de la cacaseína y producen mayor queso, mayor riqueza en la producción de queso. Son animales que, por supuesto, si le damos manejo y los cuidamos, van a tener una conformación ideal que no tienen nada que envidiarle a los animales de carne. Además, pueden producir una leche que es mucho más valiosa, mucho más reconocida, que es la leche A2A2, porque es más digerible. El ganado criollo tienen una reserva potencial de carne de primera calidad, porque aún en animales más viejos, la calidad de la carne, la terneza de la carne es superior a los animales cebú. Entonces, tienen una excelente calidad de carne. Estos animales, por supuesto, han sido abandonados por años, despreciados, y le hemos metido cebú, que da animales muy bonitos por el vigor híbrido, por la heterosis que se produce, pero que no es el fin último pues, de la producción de carne ni de leche en condiciones tropicales. El ganado criollo, por un proceso de selección que permita que ciertos animales se reproduzcan más que otros, vamos a tener una descendencia ideal. Vamos a tener animales óptimos.
si le damos el cuidado y le damos el manejo y le damos comida, porque tampoco es que los vamos a mantener del aire. Tenemos que tener potreros, como mostré antes, abundantes en follaje para que los animales puedan consumir. Esta es una raza, les mencioné antes el criollo limonero, esta es una raza blanco, orejinegro de Colombia, excelente lechera, un animal que tiene muy buen reporte desde el punto de vista de producción de leche. Y, por supuesto, una vaca blanca, orejinegra con su cría y que tiene la característica esta de ser un poco más pintada, no es blanca totalmente, sino más pintada. Estos son animales, Colombia es rica en varias razas criollas. Nosotros en Venezuela tenemos un par de razas criollas que en franco deterioro, que ahora en los últimos 2 o 3 años se ha tomado 4 años, se ha tomado conciencia de la necesidad de recuperarlo y hay ya bastantes ganaderos que están interesados en recuperarla y reactivar. Asimismo, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina tienen ganados criollos sumamente valiosos. Y por supuesto, tanto en Centroamérica como México y Cuba y Puerto Rico, hay animales criollos con características muy semejantes, todos entre ellos, y con una enorme ventaja. Cuando nosotros entonces metemos un animal criollo en las condiciones que les he mencionado de potrero, pues vamos a tener animales que van a dar un excelente resultado. Lo que tenemos es que dejarnos el complejo de que hay países en el norte o en el sur, Nueva Zelanda, que producen 10, 15, 20, 30 litros por vaca. Eso es en otras condiciones que para nosotros no es posible. De pronto, en algunos sectores de los Andes más altos, con temperaturas más frescas, es posible tener una producción y unas vacas puras importadas que den un buen desafío al ambiente. Pero en condiciones de trópico bajo, en condiciones de temperaturas altas y de alta incidencia de enfermedades y parásitos, es prácticamente imposible manejar estos animales puros y mestizos que a veces dan más lástima que leche. Muchas gracias.